Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Gloto Mundo y hoy me acompaña Lidia Becker, que está en Buenos Aires. Bienvenida, Lidia. Hola, un gran gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí formar parte de esta galería de personajes ilustres de la glotopolítica. Bueno, Lidia es profesora titular del área de lingüística románica y hispánica de la Universidad de Mannheim en Alemania. Sí, ya ¿Mm? tengo que explicar. Acabo de cambiar de universidad. Antes estuve en Hannover durante casi 14 años y ahora trabajo desde febrero en Mannheim y bueno, ya hubo una cierta cobertura mediática esta semana sobre un acontecimiento este lunes que me afectó porque sucedió a unas 5 cuadras de donde ahora estoy alojada en Mannheim y quería utilizar este ejemplo, este acontecimiento ya para empezar con el tema de la glotopolítica. Fue muy interesante la cobertura en Alemania. No me di cuenta, no sé cómo fue en el extranjero. Lo que pasó en Alemania fue contradictorio y parcial. Es decir, dijeron que, bueno, primero pensé yo también que iba a ser un sirio, un afgano, un refugiado después de toda una serie de atentados. Y no, fue un alemán que en su auto atropelló a un grupo de personas durante el carnaval y mató a 2 personas y hirió a muchas más. Entonces, lo que pasó es que en los medios a él lo denominaron como un enfermo mental. Ujú. Citaron a los policías que lo representaron de esta manera. En un periódico me di cuenta, llamó la atención que una persona lo detuvo y fue nombrado con su nombre Mohammad Afsat o algo así, em, que fue bueno, parece que fue un héroe. Primero lo persiguió, es un taxista de Pakistán, lo persiguió, lo detuvo y se lo paró. Entonces él salió y después se hirió y se fue de pie, a pie, caminando y después fue detenido. Entonces lo detuvo, parece que en un momento bastante importante, previno, impidió que hiciera, que matara a más personas. En solo un periódico encontré esto, después me pareció bastante significativo y lo nombraron con su nombre, a Mohammed. Y después me puse a buscar en otro periódico bastante marginal, encontré la información de que él mismo insistió en que su nombre fuera nombrado, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto es muy, muy significativo. La población musulmana en Alemania sufre de la cobertura mediática actual que construye a los musulmanes como islamistas, como terroristas. Conscientemente, los periodistas participan de ello. Y si hay algo, ¿no? Si una persona, él mismo, para él fue importante que su nombre fuera mencionado. Entonces, pero no, la mayoría de la población en Alemania no se enteró. Fue algo marginal, ¿no? Claro. No apareció él como el héroe del momento. Todo muy significativo, muy interesante, entonces, y ploto político en el sentido en que los medios alemanes participan de los discursos de odio que resultaron ahora en las elecciones con 20% que votaron a la derecha extrema, que cada vez abusan de este tipo de artículos, de este tipo de acontecimientos y distorsionan la realidad. Así que llegaste a esta nueva universidad con este acontecimiento y además con toda una experiencia y una trayectoria, porque tu formación fue en distintos países, ¿no? Tu primer acercamiento fue en Rusia, ¿no? Sí, yo hice mi carrera en Rusia entre los años 96 y 2001. Fue una carrera de hispánicas y es más o menos casual porque, porque acabé estudiando el español.
La lengua que yo dominaba bastante bien en aquel momento fue el inglés, porque en Rusia, en la Unión Soviética, las dos lenguas mayoritarias, lenguas extranjeras, fueron el inglés y el alemán. Ya había participado de un intercambio escolar, había estado en los Estados Unidos, en Kansas, y pensaba bueno, ya sabía que me gustaban lenguas y la lingüística. Y fui a un día de, se llama puertas abiertas, ¿no? Cuando te presentan las diferentes materias que hay en la facultad, en una universidad, y charlé con los de la filología hispánica, ¿no? O más bien las, porque la mayoría eran mujeres, y me convencieron de que tenía que estudiar el español porque en este caso aprendería más lenguas porque también se daba el italiano y el portugués. Y me dijeron, bueno, ¿para qué vas a estudiar el inglés? Todo el mundo lo domina, vas a tener más éxito con el español y además la materia, el departamento nuestro es más divertido, más bueno, como suele pasar. Y sí me decidí me gustaron más las personas y por eso seguí con el español. Claro. ¿Y en qué año llegaste a Alemania? 2001, con toda una carrera ya, una diplomatura de filología hispánica. Em, Bastante temprano, bueno, porque en Rusia la escuela duraba 10 años, después ya entré en la universidad y egresé con 21 años. Entonces, cuando vine a Alemania, tuve más o menos la misma edad que las personas que todavía comenzaban su carrera. Claro, Y tuve que continuar estudiando porque en Alemania se necesitan como mínimo 2 o 3 materias. Es casi imposible estudiar solo una, como mínimo en la universidad. Así que estudié también filología clásica, sí, un poco de arqueología, diferentes materias que no tenían mucha repercusión en Rusia. claro. ¿Y qué implica enseñar o estudiar la lingüística hispánica desde Alemania? Sí, bueno, en Rusia ya, por ejemplo, durante 5 años no hubo ni un solo curso donde se tematizarían otras lenguas, por ejemplo, otras variedades del español. Ujú. Aunque en un año leímos a Gabriel García Márquez, pero sin saber nada de Colombia, muchos de los contextos nos ayudábamos como podíamos con diccionarios y ya no, eh, los docentes no viajaban, no sabían ellas mismas mucho. Sí pasaron todas por Cuba. Entonces, cuando vine a Alemania, busqué una universidad donde me gustaría después doctorarme, un par de años, ya cuando estaba instalada primero en Frankfurt, y me interesaba todavía en Rusia la onomástica. La onomástica tiene una importancia bastante alta en la lingüística rusa soviética. Encontré a un profesor, un catedrático en Treveris que se ocupaba de ello, sobre todo de la onomástica histórica. Fui a Treveris, me dio un trabajito, así como asistente estudiantil para apoyarme y me puse a doctorarme. Y allá hice mi primer descubrimiento importante que existían otras lenguas en España, por ejemplo, como gallego, sobre todo Claro. gallego porque en Treveris en aquella época hubo un centro de estudios gallegos, el primero en Alemania, y el director de mi tesis y su maestro, el director de su tesis, fueron algunos de los primeros investigadores del gallego desde Alemania. Ujú. Entonces allá el descubrimiento de las lenguas minorizadas que me interesaron mucho. Además, mi mejor amiga en aquella época fue lectora del gallego, así que Claro. charlábamos con ella en gallego en las pausas. Y quiero preguntarte por las variedades del español.
las variedades con las que vos aprendiste español o cuáles fueron los estándares privilegiados en tu enseñanza, pero también ahora vos como docente, ¿qué variedades se ponen en juego en la enseñanza del español en Alemania? Sí, también un interesante desarrollo. Yo empecé, claro, con el español estándar europeo, no definido, no, pero naturalizado así. Tenía que ser esto en Rusia, ¿no? Aunque, como ya mencioné, las profesoras todas pasaron, las rusas pasaron por Cuba. Entonces hubo una rebelde que también habló más bien a la cubana, la variedad cubana, y se burlaban de ella. Las otras estudiantes, las estudiantes también no lo entendíamos bien. Aprendí el español peninsular, sin poder viajar, sin haber visto nada de los contextos. Después en Alemania seguí con el español europeo. Después ya cuando me empecé a interesarme por la variedad argentina, en un cierto momento empecé a avergonzarme. Ya me había doctorado en la hispánica. Tenía una trayectoria de casi 10 años en la hispanística y no había visitado nunca a un país latinoamericano. Y pensé, eso no puede ser. ¿Cómo puedo seguir dando cursos sobre la introducción a la lingüística del español sin haber estado en un país latinoamericano? Y en aquella época escuché una charla sobre la reforma ortográfica de Sarmiento. Ya saltó la chispa. El separatismo lingüístico argentino me gustó mucho en el siglo XIX, tan temprano. Pensé, ¿cómo puede ser tan interesante? Y me puse a buscar, quería ir a Argentina, ¿no? Ya sabía, va a ser mi primer país latinoamericano que quiero visitar. Y identifiqué a un colega que ya conocía de congresos, Georg Kremnitz, que había publicado algún volumen sobre el español en Argentina con Joachim Born, creo. Y él me aconsejó a contactar a Roberto Baen. Sí, Entonces le escribí a Roberto, tan amable como es, bueno, se mostró muy entusiasmado, claro, vení, y te mostramos cómo es la lingüística acá. Y Roberto me presentó a Elvira, como no podía ser claro. de otra manera. Entonces fui en el año, creo que 2013, a Buenos Aires. Me quedé acá unas cuantas semanas. Fui a los cursos de Elvira y de Roberto, charlé con los dos y después me puse en la cabeza de que tenía que invitar a ambos a Alemania. Este fue el inicio, ¿no? El inicio de mi trayectoria en la glotopolítica y me di cuenta de que lo que me interesaba, me interesaban naciones en aquella época del nacionalismo lingüístico, esta unidad de entidades políticas y lingüísticas. Todavía no lo tenía muy bien sorteado, pero me interesaba. Y ya con Elvira, ah, ella llenó todas mis expectativas y las superó naturalmente. Claro. ¿Y anteriormente habías tenido algún contacto con la glotopolítica de lecturas o fue mediante Elvira? Elvira, no había leído, ya me puse a leer a Roberto, ¿no? Cuando Claro, él me dio su contacto, pero antes no. claro. Te preguntaba por los estudiantes, ¿no? Después Mm. de todos estos conocimientos que mencionás y puntos importantes, ¿no? ¿Cómo cambió o qué decisiones empezaste a tomar en relación con la enseñanza del español? Yo, por ejemplo, bueno, ya también porque tengo un mecanismo de imitación muy fuerte de mi entorno y me gusta mucho el argentino, entonces dejé de utilizar la distinción entre se y the. No hablo el argentino en clase, bueno, no es argentino, es algo, como no soy nativa, lo imito como puedo. Ah, no hablo a la argentina en clase. Por ejemplo, she ya no me sale cuando estoy
lejos, pero intento hablar algo, un español latinoamericano, bueno, no sé si llamarlo neutro, mejor no, algo así indefinido latinoamericano. Cuando estoy en Argentina ya me fluye, claro, el sheísmo. Ah, fue una decisión consciente porque ya en Hannover, cuando obtuve sí, esa primera plaza en Hannover como catedrática del español, de la lingüística hispánica, y donde tuve que dedicarme cada vez más a América Latina, fue también mi deseo, mi voluntad. Y el entorno fue propicio porque, por ejemplo, una buena amiga es historiadora de América Latina, hay antropólogos que se ocupan de América Latina, aprendí mucho, mucho en Hannover. Y me di cuenta de que, bueno, los estudiantes que venían fueron ya muy, mm, ah, sí, tenían ciertos prejuicios Ujú. desde la escuela, incluso alemana, hacia las variedades las otras variedades del español, ¿no? Que no fueran el español peninsular, el español de Madrid. Y intentamos tantas veces todo el esfuerzo de construir estos prejuicios que también tienen que ver con la noción del estándar en el alemán, en Alemania, que la mentalidad es mucho más conservadora Claro, que en los países hispanohablantes incluso. Por eso fue también una decisión consciente de mostrarles, de darles un modelo, un ejemplo de mm, también un cambio, porque yo hice una transición, ¿no? Dejé de hablar el peninsular. claro. ¿Y por qué se interesan o cuáles son los motivos por los cuales se interesan los estudiantes de Alemania en estudiar español? Mm, muchos los pregunto cada vez cuando daba cursos de introducción a la lingüística hispánica, a la lingüística del español. Pregunto por qué y hay varios motivos. Muchos van a España, Mallorca, Islas Canarias como turistas con sus familias y les gusta, después quieren seguir, quieren aprender esta lengua. La cultura, la música latinoamericana. También hay ciertas tradiciones en cómo se enseña el francés y el español en la escuela. El francés es más conservador, más sí, no sé, pedántico, lo llamaría, mientras que el español es más relajado, se sacan mejores notas, entonces ya también hay toda una serie de condicionantes y sí, hay bastantes Ujú. personas, aunque ahora los números están disminuyendo porque cada vez más los alumnos eligen solo estudian el inglés durante los últimos años de la escuela, dedican más tiempo a las matemáticas y después ya no obtienen la Claro, preparación suficiente para estudiar el español. claro. ¿Y también se lo asocia con los negocios? Al español, Sí, no. Es una representación bastante folclórica, muy interesante. También hicimos, algunos estudiantes hicieron y colegas análisis de los manuales escolares del español en Alemania, ¿no? Muy ujú, influenciados por el Instituto Cervantes, por las instituciones españolas. Allá, sobre todo América Latina, es totalmente marginal la representación de América Latina folclórica y turística, ¿no? claro, No, el español es para hacer turismo, eh, es algo, sí, para algo placentero, para nada se asocia con negocios. claro. Justo te mencionaba esta pregunta porque en Francia sí hay una asociación más con la parte económica o con el aprendizaje del español para hacer negocios, ¿no? Esto sí existe. Hay unas cuantas universidades y la de Mannheim también es así, donde ofrecen programas de estudios economía, como es emprendimiento, empresariado y culturas y lenguas. Claro.
Entonces, en estos, claro, en estos contextos ya les enseñamos más, pero la representación general Claro, en Alemania no, claro. no Tal es vez en así. los estudios Sí. universitarios. Mm. Bueno, me gustaría que cuentes los estudios que venís realizando en Argentina, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Sí, desde hace 3 años estoy realizando un proyecto interdisciplinar desde Misiones. Participa la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Pilar en Paraguay. Y bueno, estudiamos la dinámica de la triple frontera. El último año fuimos a Puerto Iguazú, nos quedamos allá una semana haciendo muchas entrevistas. Fuimos a barrios populares, entrevistamos a jueces, a policías, a comunidades indígenas. Entonces allá es el primer momento para mí de un contacto con estratos populares de América Latina, con la vida cotidiana en América Latina, más allá de congresos, de encuentros con colegas en Buenos Aires. Este año fuimos a Ciudad del Este, la última semana. Hicimos otro trabajo de campo también súper interesante, varias comunidades indígenas, algunas muy precarizadas, otras menos. Em, y sí, es un trabajo para mí que me entusiasma muchísimo, un trabajo Mm. fascinante. Participan antropólogas, abogados, criminólogos, comunicólogas, lingüistas, ¿no? Guarañólogos también. Entonces, también estoy viendo cómo funciona Yopará, el cambio de códigos, la Claro, comunicación, cuando entramos con alguien que habla guaraní. O no tenemos, tenemos que comunicar nosotras como, bueno, yo como extranjera. Este trabajo etnográfico me entusiasma mucho y ahora vamos a presentar los primeros resultados en el Congreso de Americanistas en Serbia, en Novi Sad, a finales de junio. Y a mí lo que también me entusiasma mucho y que es muy importante es apoyar este trabajo. Entonces, los recursos que tengo los llevo, los puedo utilizar para facilitar, por ejemplo, el alojamiento, costos de viaje. Así que en la situación muy difícil que está viviendo ahora Argentina, me parece fundamental. y podríamos decir que es un trabajo que combina la glotopolítica y la etnografía. Sí, totalmente. La glotopolítica, la etnografía, en la triple frontera, la situación multilingüe, las cuestiones glotopolíticas son primordiales. Es muy interesante ver también cómo cada vez cuando insistimos, yo y un colega de Misiones que también vive en Alemania, que es guarañólogo, entonces cuando hacemos nuestras preguntas sobre las lenguas, cuestiones lingüísticas, entonces cada vez ya se sensibilizan los colegas también empiezan a hacer preguntas parecidas, ven la importancia. Ya no tenemos que en otros momentos interdisciplinares tuve que esforzarme mucho para Claro, convencer a las colegas, no siempre tuve éxito. En este caso sí, sí, es fundamental. muy interesante el trabajo. Quiero preguntarte también por un concepto que vos desarrollaste en muchos de tus trabajos académicos, que tiene que ver con el concepto de simplificación lingüística, ¿no? El lenguaje claro, la lectura fácil. Y vos planteás que hay una oscilación, ¿no? Que se produce entre la democratización, ¿no? ¿Qué Mm, pasa con esta oscilación? sí, este tema, el inicio del interés también nace durante una estadía de Elvira, su primera, cuando ella ganó el premio Humboldt en el año 2015 y entre Sí, 2016 y 2022 pasó varias estadías de 2 meses en Alemania. Entonces, en 2016 yo me autoinvité a ella y a mí a un congreso que organizó un colega alemán, Franz Lebsanft. Participaron personajes muy diversos como Francisco Marcos Marín, Rafael Cano,
Después también Juan Eñiz, Maye López García, algunos colegas de México. Elvira habló sobre algunos ideologemas del panhispanismo, creo que fue el español auxiliar, la tópica del español complementario auxiliar. Y yo me dediqué por primera vez al lenguaje claro, porque ya lo conocía de Alemania. Tengo una buena amiga en la Universidad de Hildesheim, cerca de Hannover, que dirige un centro de investigación dedicado al lenguaje claro, Leichte Sprache, en alemán, en Alemania. Y ella, claro, es promotora de este concepto, aunque también lo hace de manera diferenciada. Insiste en que hay que, bueno, elaborar diferentes estilos adaptados a diferentes grupos de personas discapacitadas. No puede haber solo un tipo de este lenguaje claro para todos. Bueno, claro que en la interacción con Elvira lo que me interesó fue una perspectiva crítica y vi claramente, sobre todo también a nivel visual, a nivel de las imágenes, cómo este lenguaje claro, a pesar de que propagaba una democratización del lenguaje, que parece a primera vista convencible, razonable, bajar las barreras, eliminar lexemas incomprensibles de la comunicación con, bueno, personas discapacitadas, pero también con todos los ciudadanos. Pero este lenguaje claro perpetúa ciertos estereotipos coloniales, construye la imagen de los grupos subalternos tradicionales como cognitivamente inferiores. Sí, es algo unidireccional que fluye de, de la administración, de los abogados hacia la población, hacia ciertos grupos y no al revés. Entonces hay ciertas asimetrías, entonces que en vez de democratizar, refuerzan la desigualdad. Claro. Y una democratización tendría que ir de la mano con reformas, una transformación también de toda la comunicación administrativa, de las leyes, de los ámbitos jurídico-administrativos que Ujú. normalmente no está pasando. Y también lo vinculás en algunos de tus trabajos con la inmigración, ¿no? Sí, porque también se construye la imagen de inmigrantes como dependientes de un lenguaje claro, Claro. también cognitivamente inferiores, también con ciertas imágenes de refugiados africanos, siempre tienen que ser africanos que entonces en estos entornos se muestran en los artículos de la prensa, por ejemplo, Claro, que también es algo problemático. claro. ¿Y qué vínculo se podría establecer entre la escolaridad y, o incluso estamos viendo en el último tiempo, la inteligencia artificial y la simplificación lingüística? ¿Podemos pensar que hay nuevos vínculos? Sí, justamente el ámbito de la escolarización y la expansión de los ideologemas de la simplificación lingüística en estos ámbitos también es problemático porque baja las expectativas, los estándares, sobre todo cuando esta expansión, ¿no? Se refiere a la totalidad de la población, a la totalidad del alumnado, que ya no es ni siquiera existe este objetivo de querer alcanzar el máximo de las capacidades de desarrollar la comprensión de la complejidad, ¿no? Hay también algunas iniciativas que parecen ser em, democratizadoras, que parecen indicar un acercamiento a los alumnos, a los niños. Hay que hacerlo como mínimo de otra manera, sobre todo en América Latina. Si en algunos países como, no sé, Finlandia, países escandinavos, se ve también un cierto activismo desde los grupos discapacitados que luchan por
ciertas variedades por la utilización de estos estilos en la comunicación con ellos. No se ve tanto en América Latina. Es muy administrativo, aunque también hay que matizarlo. Por ejemplo, la última semana hablé con un abogado de Paraguay que dice los abogados de izquierda en Paraguay están propagando, están a favor del lenguaje claro. Allá hay que hablar con ellos y a lo mejor en una interacción interdisciplinar, como mínimo, indicar cuáles son los problemas, qué es lo que tienen que cambiar en este proceso de la expansión del lenguaje claro. Claro, bien. Y quiero preguntarte, trabajaste muchos temas dentro de tu vida académica, pero me interesa particularmente la noción de lenguas amenazadas, Mm, ¿no? ¿Qué implica o para cuáles serían esas mm. lenguas amenazadas y cuál es el impacto de las ideologías lingüísticas en estas concepciones? Sí, lenguas amenazadas. Me olvidé de la inteligencia artificial. Sí, Vuelvo brevemente a eso. Hace algunos años, 5, 6, 7, se veía que en el ámbito de las tecnologías de comunicación se propagaba también mucho, se propagaban los ideogramas de la simplificación, por ejemplo, en las instrucciones para la comunicación con chatbots. sí, Se decía hay que hablar al chatbot lo más fácil posible, si no, no va a entenderlo, no va a procesar de manera adecuada. Esto ya creo que en la etapa actual del desarrollo de la inteligencia artificial no es imperativo, no es tan dominante. Lo que sí se ve es un cierto tecnoimperialismo, una homogeneización más bien que simplificación, ciertos modelos, sobre todo del inglés, que se propagan cuando la traducción automática o, bueno, en las herramientas como ChatGPT o DeepSeek, cuando la dominancia del inglés se nota. Sí, ahora las lenguas amenazadas. El último año, Elvira y yo presentamos dimos una charla en Quito, en Ecuador, sobre, y allá también seguimos desarrollando un tema que nos interesó ya en otros momentos. Por ejemplo, cuando Elvira se dio cuenta en Alemania, la llevé a algunas reuniones administrativas universitarias y ella estaba muy sorprendida. ¿Y por qué tanto inglés? ¿Por qué no se critica, no se pregunta? Y sí, esta anglización del paisaje universitario alemán es notoria, como bueno, siguen el modelo de los países escandinavos, donde ya sus propias lenguas aparecen minorizadas cada vez más. Alemania está siguiendo este camino, desafortunadamente. Y entonces en Quito presentamos algo sobre el español como una lengua amenazada, que a primera vista, sobre todo en aquel contexto donde dominaban charlas sobre lenguas indígenas, no parecía muy lógico, ¿no? Llamar al español una lengua amenazada. Pero en los contextos científicos sí que hay una reducción notable de los dominios, de la presencia del español como de muchas otras lenguas mundiales, ¿no? Lenguas, las mayores lenguas del planeta. Entonces, distinguimos entre las lenguas amenazadas en términos absolutos, como podrían ser lenguas indígenas en vía de extinción. Después, lenguas amenazadas en términos relativos, como el español en ámbitos científicos, sí. física, química, las lenguas naturales, totalmente claro. Menos presente en las lenguas, en las humanidades, pero también está avanzando allá el inglés. Y también distinguimos lenguas amenazadas subjetivamente, como por ejemplo este anti-movimiento English Only en los Estados Unidos ahora culmina en la proclamación del inglés como la lengua oficial de los Estados Unidos por Trump, que es
otro escándalo Ujú. glotopolítico en este contexto. Y te mencionaba cómo impactaban las ideologías lingüísticas, ¿no? En esta visión también que se propaga. Sí, las ideologías lingüísticas son fundamentales para la glotopolítica en general, para la comprensión de estos mecanismos, cómo se construyen discursos a favor de ciertos grupos, a detrimento de otros, se ve también, claro, en los ámbitos científicos. Claro. ¿Qué es la lingüística popular? Sí, la lingüística popular es la lingüística que se hace por no lingüistas, no lingüistas es una categoría difícil de definir porque hay ya tantas personas con estudios, autoestudios que intervienen en el espacio público, en comentarios a nivel muy alto. Entonces, leyeron, tienen una formación, autoformación notable. Por eso no es tan fácil tampoco distinguir lingüista o no lingüista. Hay toda una discusión. Lo interesante para mí son discursos antihegemónicos que están teniendo lugar fuera de los ámbitos de la lingüística, de los ámbitos institucionalizados. Es importante también la idea de que las personas comunes sin formación sí, oficial pueden contribuir a la teoría lingüística y lo hacen. Lo vi ahora al analizar comentarios sobre las prohibiciones del lenguaje inclusivo de género en Argentina, Francia y Alemania. Se hace un análisis contrastivo y algunas ideas, algunos argumentos son muy lúcidos que nunca antes había visto y que pueden formar parte de la teoría, la filosofía lingüística. Claro. Y contribuir a las distintas investigaciones, ¿no? Claro, así que este intercambio entre lingüistas y no lingüistas es muy Claro. importante. Bueno, por último, quiero preguntarte, ya llegando al final de esta entrevista, por la responsabilidad que tienen los lingüistas en esta época y específicamente quienes nos dedicamos a la Mm, glotopolítica, ¿no? Este ejemplo con el cual comencé de Mannheim, de la cobertura mediática, ¿no? Demuestra claramente allá podríamos nosotras intervenir y publicar algo, a lo mejor también intervenir en los espacios públicos y ah, manifestar estas asimetrias, estos lugares comunes naturalizados. Em, Sería esta la responsabilidad nuestra. Por otro lado, también cuando estoy viendo qué está pasando en Argentina, muchas colegas excelentes están luchando por seguir como profesionales, entonces el exigirles mucha responsabilidad cuando tienen que mm, seguir luchando también es difícil. Bueno, las que no tenemos problemas existenciales, para mí es imperativo ayudar, buscar becas, buscar financiamiento para que, sobre todo también investigadores jóvenes puedan seguir con su investigación. Nunca va a ser lo mismo porque la seguridad que te dan recursos propios es incomparable. Pero si no hay, no se mejora la situación, sino como vemos se empeora aún, entonces ayudar para mí es la responsabilidad directa y después en la propia investigación a contribuir a la deconstrucción de este clima que nos está acechando en estos momentos, clima internacional, mundial, muy agobiante. Bueno, Lidia, muchas gracias. Esperamos tenerte pronto en Buenos Aires. Sabemos que ya te estás yendo. Seguramente sí. Así que bueno, esperamos que puedas regresar pronto y bueno, continuar con todas estas investigaciones y este trabajo en equipo que estamos realizando acá en Buenos Aires. Muchas Sí, gracias. muchísimas gracias, Flor, por esta entrevista. Te felicito también por la defensa de tu tesis. Gracias.
y sí, nos vemos pronto. Gracias.